La luna llena iluminaba tenuemente el huerto de Getsemaní, un lugar apartado, bordeado de olivos y envuelto en una paz inquietante. Aquella noche, el aire era denso y pesado, como si los árboles y las rocas mismas compartieran un presentimiento de lo que estaba por venir. Las sombras proyectadas en el suelo parecían cobrar vida, y el susurro del viento entre las ramas producía un sonido semejante a un lamento suave. Jesús, acompañado de sus discípulos, avanzó en silencio por el sendero de tierra. Él sentía en su pecho una mezcla de ansiedad y tristeza, emociones que los demás no podían comprender en su totalidad. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, un sufrimiento anticipado que sus discípulos, fatigados tras la cena, apenas percibían. La levedad de sus pasos contrastaba con la pesadez que sentía en su alma, un peso invisible que lo oprimía, haciéndole respirar de forma entrecortada. Él sabía lo que estaba por suceder, y la certeza de su sacrificio inminente llenaba cada rincón de su ser. Llegando al corazón del jardín, Jesús se volvió hacia Pedro, Santiago y Juan. Con voz grave, les dijo: «Quedaos aquí y velad conmigo. Orad para que no caigáis en tentación». Sus palabras llevaban una mezcla de ruego y preocupación, y sus amigos, aunque desconcertados, asintieron con la cabeza, prometiendo acompañarlo en su momento de angustia. Sin embargo, el cansancio se evidenciaba en sus rostros. La intensidad de la noche parecía adormecerlos a medida que se acomodaban bajo la sombra de los olivos. Jesús se apartó de ellos, internándose aún más en el jardín, buscando un lugar tranquilo donde pudiera estar a solas con su Padre. Cada paso que daba parecía resonar en el suelo seco, y cada sonido quedaba atrapado en la quietud de la noche. Al llegar a una pequeña roca, se arrodilló, y sus rodillas se hundieron levemente en la tierra. Levantando la mirada al cielo, observó la luna, su luz fría y distante, y sintió una soledad indescriptible, una separación de la humanidad que le dolía hasta lo más profundo. Allí, en la oscuridad de Getsemaní, se sentía vulnerable. La idea de la traición, el sufrimiento y la muerte lo atormentaba. Aunque estaba decidido a cumplir con su misión, su naturaleza humana sentía el dolor de lo que estaba a punto de experimentar. Sabía que sería humillado, torturado y, finalmente, crucificado. Sin embargo, el peso de los pecados del mundo entero era una carga aún más grande, una que superaba cualquier dolor físico. Con el rostro bañado en sudor, entremezclado con lágrimas, se inclinó hacia el suelo y comenzó a orar con intensidad, buscando la paz que tanto necesitaba. Inclinando el rostro hasta casi tocar la tierra, Jesús sentía el frío del suelo bajo su piel, y su respiración temblorosa llenaba el silencio de la noche. Aquel instante era suyo y de nadie más. Ni siquiera sus discípulos, que aguardaban a unos pasos de distancia, podían comprender la batalla interna que estaba librando en ese preciso momento. Con cada palabra que pronunciaba, su voz se rompía en un susurro de dolor profundo, un dolor que trascendía lo físico y tocaba las fibras de su ser. «Padre», comenzó, con la voz cargada de súplica, «si es posible, aparta de mí este cáliz». Las palabras parecían quebrarse antes de salir de sus labios, llenas de una desesperación tan humana que cualquiera que escuchara podría sentirla como propia. El cáliz del que hablaba no era solo el sufrimiento físico, sino el peso de la traición, del abandono y del sacrificio que él, el Hijo amado de Dios, tendría que asumir. A medida que hablaba, su cuerpo parecía volverse más pesado, como si cada palabra absorbiera la oscuridad de la noche y la llevase consigo. Un silencio profundo respondió a su oración. La espera era insoportable, pero él no podía dejar de rogar por algún alivio, alguna señal que pudiera darle la certeza de que no estaba completamente solo en su dolor. Las estrellas en el cielo, siempre distantes, parecían ahora observarlo con una fría indiferencia, y la luna, reflejo pálido de luz, no ofrecía consuelo alguno. Finalmente, sus palabras se tornaron en aceptación. «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta última frase, aunque pronunciada en un tono de resignación, fue dicha con un temblor en la voz. Era un susurro de obediencia pura, de entrega absoluta. Jesús, en su humanidad, había sentido el miedo y la duda, pero su amor y fe en el Padre eran más grandes que su propio deseo de ser liberado del sufrimiento. Permaneció así, arrodillado y en silencio, sintiendo como el peso de sus palabras se asentaba en su corazón. La soledad parecía envolverlo completamente, y el vacío se expandía en su pecho. Sin embargo, en el fondo de esa oscuridad, en esa entrega total, comenzaba a surgir una paz silenciosa,
una paz que solo podría venir de la aceptación de lo inevitable. En medio de la penumbra, mientras Jesús mantenía su rostro inclinado al suelo, una luz suave comenzó a asomarse entre los árboles de olivo. Al principio, parecía un resplandor débil, como un reflejo lejano, pero poco a poco fue ganando intensidad, iluminando el entorno con un brillo cálido y reconfortante que contrastaba con la oscuridad que lo rodeaba. Jesús, aún con el peso de su oración en el corazón, sintió aquella presencia antes de levantar la mirada. Una sensación de paz y consuelo que lo envolvió como un manto protector. Ante él apareció un ángel, de pie, rodeado de una luz que parecía emanar de su misma esencia. Su rostro era sereno y sus ojos, llenos de una bondad insondable, transmitían una comprensión absoluta del dolor que Jesús llevaba dentro. La presencia del ángel trajo consigo una brisa suave, como si incluso el aire compartiera el alivio que irradiaba a este ser celestial. Jesús, agotado por la intensidad de su oración, levantó la vista hacia el ángel, encontrando en su semblante una expresión de ternura y compasión. No había palabras en aquel momento, pero la mirada del ángel era suficiente para comunicarle que el Padre había escuchado su súplica y que, aunque no le sería retirado el cáliz de sufrimiento, no enfrentaría el camino en completa soledad. La luz del ángel caía sobre Jesús como un bálsamo invisible, infundiendo en él una paz que empezaba a aliviar las tensiones en su cuerpo y su alma. Sentía como la angustia, que lo había abrumado momentos antes, comenzaba a disiparse poco a poco, como si cada rayo de aquella luz absorbiera el dolor y lo transformara en fortaleza. Era un alivio silencioso y poderoso que solo podía provenir de una presencia celestial. El ángel extendió una mano hacia Jesús, sin llegar a tocarlo, pero la cercanía de su presencia era tan real y tangible que parecía sostenerle el alma. En ese instante, Jesús supo que, aunque el camino sería difícil y doloroso, no estaba solo. Había sido escuchado y consolado de una manera que iba más allá de las palabras, más allá de cualquier consuelo terrenal. La noche, aún oscura, se sentía menos opresiva bajo la luz del ángel. En ese intercambio de miradas, en ese momento de pura conexión, Jesús sintió que su fe se reafirmaba, que el amor del Padre lo abrazaba a través de esa presencia angelical. La paz que buscaba desde que había llegado a Getsemaní se hacía más real. Y por primera vez en aquella noche, Jesús pudo respirar profundamente, con una paz silenciosa inundando su ser. La figura del ángel permanecía inmóvil, irradiando una paz profunda, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese instante de consuelo. El silencio entre ellos era absoluto, pero, lejos de ser inquietante, era un silencio lleno de significado, una especie de diálogo mudo donde cada presencia entendía plenamente el alma de la otra. Jesús sentía que, aunque no se intercambiaban palabras, el ángel transmitía un mensaje inquebrantable de fortaleza, como si su sola presencia le infundiera una nueva claridad. En esa conexión silenciosa, Jesús comprendía que aquel ángel había sido enviado no para salvarlo del dolor, sino para ayudarle a abrazarlo, para recordarle la razón más profunda de su sacrificio. La ternura en los ojos del ángel era un recordatorio de que el amor que él sentía por la humanidad, aquel mismo amor que lo había traído al mundo, también era compartido por el Padre. Sentía la misericordia de Dios en aquella presencia divina que, sin necesidad de palabras, le transmitía la promesa de que su sacrificio no sería en vano. Jesús, quien había sido consumido por el dolor y la desesperanza momentos antes, se sintió envuelto en una quietud reconfortante. Cerró los ojos, dejándose rodear por la luz del ángel, y permitió que esa paz penetrara en cada rincón de su ser. Sus hombros, tensos por la carga que llevaba, parecieron relajarse ligeramente. La respiración se volvió más pausada, y el temblor que había dominado su cuerpo se disipaba lentamente bajo aquella influencia celestial. Mientras el ángel permanecía a su lado, Jesús empezó a reflexionar sobre lo que significaba aceptar plenamente la voluntad de su Padre. Él, en su humanidad, había rogado para evitar el sufrimiento, pero ahora sentía que el dolor formaba parte de algo mucho más grande, de un propósito que trascendía su propia vida. La presencia del ángel era un recordatorio de que el amor y la obediencia a Dios no siempre eximían del sufrimiento, sino que brindaban el valor necesario para enfrentarlo. El tiempo que Jesús pasó en silencio junto al ángel fue breve, pero el consuelo que experimentó en esos momentos quedaría grabado en su alma. Cuando abrió los ojos, sus lágrimas ya no eran de desesperación, ahora eran de gratitud. La misión seguía siendo la misma, y el dolor aún lo aguardaba, pero su espíritu había sido fortalecido. Finalmente,
el ángel dio un paso atrás, como si su tarea estuviera completa. Jesús sintió que una renovada paz llenaba su corazón, una paz nacida de la aceptación y del amor. En aquel instante de pureza y silencio, supo que estaba listo para lo que vendría. Cuando la figura del ángel comenzó a desvanecerse en la penumbra del jardín, Jesús permaneció en el mismo lugar, de rodillas, con los ojos cerrados. La luz celestial que había iluminado su corazón aún se sentía en su interior, como un fuego suave que disipaba la oscuridad y el miedo. En ese momento de paz profunda, el silencio del huerto de Getsemaní le pareció menos opresivo, como si aquella presencia angelical hubiera dejado una huella de serenidad en el ambiente. Jesús sabía ahora que, aunque el dolor no desaparecería, algo dentro de él había cambiado. Había abrazado su destino. Con cada respiración, sentía la firmeza regresar a su cuerpo, y la convicción en su espíritu se volvía tan sólida como las piedras que pisaba. Su misión no era solo soportar el sufrimiento, sino hacerlo con amor, con la certeza de que su sacrificio ofrecería una esperanza eterna a la humanidad. Cada latido de su corazón era un recordatorio del propósito divino que lo había traído hasta allí, de las almas que redimiría con su entrega. La fortaleza que había ganado en aquellos momentos con el ángel resonaba en su ser, y su oración se tornaba en un voto silencioso de fidelidad. En su mente, la imagen de cada hombre, mujer y niño que salvaría con su sacrificio comenzó a delinearse, y sus dudas se disiparon. Aquella era la razón de su existencia, la esencia de su amor y obediencia al Padre. Jesús se puso lentamente de pie, sacudiendo el polvo de sus vestiduras. Su rostro, antes contorsionado por la angustia, ahora reflejaba serenidad y una resolución inquebrantable. Con una última mirada hacia el cielo, como si aún pudiera sentir la presencia de aquel ángel a su lado, permitió que un sentimiento de paz lo inundara completamente. Con pasos firmes, comenzó a caminar de regreso hacia el lugar donde había dejado a sus discípulos. Ahora cada paso que daba era una declaración de su aceptación y de la renovación de su voluntad. La noche, aunque aún oscura, no parecía tan densa, y el viento que pasaba entre los olivos sonaba casi como un susurro de aliento. Jesús sabía que en unas pocas horas enfrentaría traición, humillación y dolor, pero en su corazón había una paz inexplicable. Estaba preparado para lo que vendría. Al llegar donde Pedro, Santiago y Juan descansaban, los encontró sumidos en un sueño profundo, ajenos al dolor y a la tensión de la noche. Los observó en silencio, y una mezcla de compasión y ternura se reflejó en su semblante. Sabía que ellos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba por suceder, que la noche oscura del alma que él había enfrentado no podía ser compartida. Aún así, Jesús sentía un amor profundo por cada uno de ellos, un amor que, en tan solo unas horas, lo llevaría a entregar su vida por todos ellos y por el mundo entero. Sin despertarlos, se inclinó sobre ellos y, en voz baja, les pidió que continuaran orando, preparándose para lo que estaba a punto de suceder. Sabía que el tiempo de su misión había llegado, y que, al amanecer, la historia de la redención daría su primer paso hacia el sacrificio final. Jesús miró a sus discípulos, que seguían dormidos bajo los olivos, sus rostros relajados en el abandono de un sueño profundo. La escena contrastaba fuertemente con la batalla emocional y espiritual que acababa de librar en soledad. Con una paz renovada, Jesús se acercó a ellos, sus pasos suaves sobre la tierra seca del jardín. Los observó en silencio, y una leve sonrisa de comprensión cruzó su rostro. Sabía que su fe aún era frágil, que aún no entendían plenamente lo que estaba por suceder ni la magnitud del sacrificio que se aproximaba. Con suavidad, extendió su mano y tocó el hombro de Pedro, quien abrió los ojos lentamente, parpadeando con confusión. «Maestro», murmuró, aún medio dormido. Jesús lo miró con paciencia y compasión, y le pidió que despertara a los demás, recordándoles la importancia de estar vigilantes y en oración. El cansancio, sin embargo, seguía pesando sobre ellos, y sus ojos, aún somnolientos, reflejaban la falta de comprensión de la urgencia de la situación. «¿No habéis podido velar conmigo ni una hora?», preguntó Jesús, su voz suave pero cargada de una tristeza comprensiva. Sus palabras no llevaban reproche, sino una profunda tristeza al ver que, en el momento más crucial, sus amigos no podían compartir completamente el peso de aquella noche. Jesús, aún así, entendía su fragilidad. Sabía que también ellos tendrían que enfrentarse a sus propias pruebas en el futuro y que esta noche marcaría sus vidas de una forma que aún no podían imaginar. A lo lejos, entre las sombras de los olivos, empezaban a asomarse las primeras señales de movimiento.
pasos que resonaban en el suelo del jardín. Jesús sabía que el momento había llegado, que la traición de Judas estaba en camino y que las horas de su prueba final comenzaban. Aún así, permanecía sereno, listo para recibir lo que el Padre había dispuesto para él. «Levantaos, vamos, se acerca el que me entrega», dijo con una voz firme y resignada. Sus palabras, como un eco en la calma de la madrugada, despertaron finalmente a sus discípulos de su letargo. Jesús, fortalecido y en paz tras el consuelo recibido, miró una última vez a su alrededor, al lugar donde había orado y luchado consigo mismo, y supo que estaba listo. Así, rodeado por sus amigos y con una firmeza que solo podía provenir del consuelo divino, Jesús se dirigió hacia el destino que lo aguardaba en la noche, hacia el sacrificio que sellaría para siempre el acto de amor más grande de la historia. La calma vuelve a reinar en el huerto de Getsemaní. La noche, que antes parecía interminable y densa de presagios, se siente ahora distinta, como si el sufrimiento de Jesús hubiera impregnado el aire con una quietud solemne. Las estrellas titilan desde arriba, indiferentes y a la vez presentes, testigos silenciosos del sacrificio que está por consumarse. Jesús respira profundamente, su mirada dirigida hacia el cielo, serena y decidida. La visita del ángel ha dejado en su interior una paz que trasciende la comprensión humana. En ese instante, comprende que el dolor que le espera será también su victoria y que la misión que el Padre le ha encomendado es la semilla de la salvación para la humanidad. Siente la fortaleza de la aceptación plena y la certeza de que el amor y la fe prevalecerán sobre el sufrimiento. Es en este último pensamiento que su experiencia en Getsemaní se convierte en un mensaje eterno. Uno que invita al lector a ver en su ejemplo la posibilidad de encontrar consuelo en la fe y fortaleza en la entrega total a la voluntad divina. La historia deja entonces una estela de esperanza, mostrando que, incluso en las pruebas más profundas, hay una luz divina que no se apaga y que guía con amor y propósito. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.